Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al programa en el que analizamos la actualidad del Parlamento de Canarias. Esta semana conoceremos un poco mejor a Antonio Castro Cordobés, que cuenta con una dilatada trayectoria política. Ha sido concejal, consejero insular y regional de distintas áreas, además de senador, diputado y presidente de la Cámara Regional. Castro no cree en una reforma electoral que apueste por una ampliación del número de diputados. Pues igual pero más caro, más costoso, lo entendamos. O sea, no va a variar la representación prácticamente y lo que se pretende de que el Parlamento sea más plural se logra ya bajando los topes. En marcha la renovación de los órganos dependientes del Parlamento. La Cámara apoya a Rafael Llanes como el candidato idóneo para diputado del Común. También han sido avalados los que formarán parte de la Audiencia de Cuentas. En la renovación de los miembros del Consejo Consultivo han salido adelante los candidatos propuestos por Coalición Canaria, Partido Socialista y Partido Popular. El Parlamento ha acogido la presentación del libro Lanzarote Malocelo, desde Italia a Canarias, de Alfonso Licata. Se trata de la historia de la llegada de un noble italiano a Canarias en 1312, a quien la isla debe su nombre. Hoy vamos a invitarles a visitar la sala de presidentes y les cuento enseguida por qué. Porque nuestro invitado de esta semana es Antonio Castro Cordobés. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Lo van a reconocer enseguida porque él ha sido presidente de este Parlamento de Canarias durante nada más y nada menos que 2 legislaturas, pero además ha sido senador por la isla de La Palma, que es su isla natal, y también consejero del gobierno, no solo de una área, sino de varias. Es una persona con una muy amplia trayectoria política y que ahora pues se ocupa del grupo parlamentario como diputado del Grupo Nacionalista Canario. Así es, sí. Bueno, la primera pregunta yo creo que es de rigor. Toda una vida en el Parlamento, ¿cómo ha evolucionado la institución desde que usted la conoce, que está además desde los inicios del año 82-83? Parece que es un tópico, sí digo muchísimo, pero es que es cierto, porque partimos de cero. O sea, yo he tenido la suerte de entrar aquí cuando esto todavía era un conservatorio de música del edificio y se transformó en el Parlamento de Canarias, que lo había sido anteriormente como Diputación General de Canarias. Entonces, después la evolución ha sido muchísima, las tecnologías que han entrado recientemente y luego pues en el aspecto político. Es decir, hoy hay fuerzas políticas que no estaban en el año 1982 y además pues evidentemente han pasado muchísimas personas. No llevo la cuenta, pero es posible que estemos cerca del millar de parlamentarios que han pasado en estas nuevas legislaturas por distintas fuerzas políticas. Por lo tanto, pues ha evolucionado muchísimo y desde luego que para bien. Y hemos pasado además de un Parlamento donde solo había una mujer, Dolores Pellicer, la recordamos, a un Parlamento donde hay más mujeres que hombres ahora mismo en cuanto a diputados se refiere. Sí, cierto, sí, yo estaba también en ese Parlamento. Yo tengo que decir que cuando yo fui presidente del Parlamento en el 2007, por primera vez fue conmigo que había 2 mujeres en la mesa, que nunca, siempre había habido algún caso de una sola, pero 2. Y estuve en otra mesa, la siguiente, que las mujeres eran mayoría, eran 3 y éramos 2 hombres, ¿no? Bueno, pero aún, es decir, eso, la mesa es un reflejo de lo que pasa también en la Cámara normalmente y hoy afortunadamente pues por lo menos hay tantas mujeres como hombres, en este caso hay algunas más, sí. Y tiene que recordar muchísimas anécdotas durante 8 años, son muchas las cosas que tienen que haberle pasado. Suelen ser rifirrafes para que nos entiendan rápidamente, pero también recuerdo un par de anécdotas, porque hay anécdotas que le pasan, y en el caso cuando uno es presidente, pasan en el salón de plenos, pero hay otras que te pasan en tus despachos, cuando recibes visitas, etcétera. En el pleno yo quisiera quedarme con una, porque las hubo numerosas, claro, y desagradables, en la mayoría de los casos,
pero hay una de que un diputado le dedica un verso a una diputada y no precisamente muy agradable, pero era la primera vez que se le dedicaba un verso de una persona a otra, lo traía hecho. Bueno, pues eso no es habitual. En una visita de una delegación de un país africano, estaban en la recepción todos los miembros de la mesa y cuando pues estábamos todos dando la mano, y cuando llegó a la diputada, a una diputada que le fue a dar la mano, se la retiró. Y claro, es que son los que son creyentes de origen de musulmán, pues no le dan la mano a las mujeres. Claro. Y yo, vamos, lo había oído, pero pensaba que esas cosas hoy no pasaban. Pero pasan. Bueno, creo que puedo decir el nombre, que fue Agueda Montelongo, pues claro, se quedó enormemente sorprendida, ¿no? Como es lógico, ¿no? Podríamos pasarnos con anécdotas, pues, a montones, sí, de diputados que, pues, sí, no me siento como un niño en un colegio, en fin, cosas. ¿Y la paciencia es más una virtud o una condición imprescindible para presidir este Parlamento? Ser paciente puede ser una condición y puede ser, es decir, puede ser una necesidad y puede ser una virtud. Desde luego tiene que cumplir esa condición, si no lo va a pasar mal. Si se tiene la virtud, pues es más fácil ejercer esa paciencia, ¿no? Esa templanza, que más que paciencia, una cierta templanza, pero a pesar de todo, pues hay ocasiones muy puntuales, yo mismo que perdías la paciencia, ¿no? Sí, porque ha habido diputados muy disciplinados, pero también otros muy rebeldes, ¿no? En las dos legislaturas de la crisis había mucha tensión. Luego, algo que no es anecdótico porque es real, pero que marcó una legislatura que el Partido Socialista gana las elecciones por una amplia mayoría, pero después no gobernó con Juan Fernando López Aguilar. Esa legislatura fue agria, ¿no? Es casi que hasta comprensible. Usted siempre ha defendido el modelo electoral canario, está a favor de una bajada de los topes, pero ahora hay 4 grupos parlamentarios que tienen una apuesta muy decidida porque se amplíen 10 diputados más, que sean 70. ¿Eso qué supondría? Igual pero más caro, más costoso, para entendernos. O sea, no va a variar la representación prácticamente y lo que se pretende de que el Parlamento sea más plural se logra ya bajando los topes. O sea, si le aplicáramos a las elecciones de 2015 la bajada de topes, que ya está, no está en vigor, pero está acordada, porque está en la reforma del estatuto, en el proyecto de estatuto que está en las Cortes, ya está incluida, el 3% a nivel autonómico y el 15% insular. Con eso entran las fuerzas, si hubiera estado presente aquí ya, es decir, con lo que ya está acordado a ese respecto, no aprobado, pero sí acordado, estaría Ciudadanos y estaría Unidos por Canarias, dos fuerzas políticas que se quedaron fuera porque no llegaron al 6%. Entonces está conseguido el objetivo de hacerlo más accesible a las minorías y más plural. Aumentar los diputados es encarecerlos sin necesidad. ¿Por qué? Porque no van a variar las proporcionalidades. Si pasan a 70 diputados, ¿qué van a hacer? Pues que Coalición Canaria tenga un par de diputados más, el PP también, pero las proporcionalidades se mantienen. Y el momento social, el momento que vivimos, la que vive la sociedad, no acepta, no cae bien lo que se hable de aumento de pues más cargos, más no sé qué, porque la gente lo ve así. Quizás si hubiera, porque yo creo que las reformas hay que hacerlas siguiendo la voluntad de lo que la sociedad demanda en cada momento. Quizás si estuviéramos en otra etapa de mayor prosperidad económica y con menos necesidades, pues a lo mejor la gente entendería, pues sí, pues aumente para que haya un poquito más de personas, pero se aporta, ya digo, que a nivel de estructura parlamentaria no va a variar prácticamente nada. Y físicamente, estéticamente, ¿cómo cambiaría eso el salón de plenos que conocemos en la actualidad? Bueno, primero que hay una norma en el estatuto que no ha variado, en que solo requiere ser, o es necesario que sean diputados el presidente y el vicepresidente del gobierno. Si, me explico, si hay más consejeros del gobierno, diputados, se liberan escaños. Pero claro, esa cuenta no se puede hacer. Pero evidentemente se puede hacer alguna obra acomodando la parte final del hemiciclo. Se puede acomodar el que pueda haber hasta, sí, no sé, pues, no sé si hasta los 70, pero a lo mejor 66 o 68, no lo sé.
Eso, pero había que hacer obras, pero bueno, esas obras tampoco serían costosas. Esa no es la cuestión, ¿no? Nos hemos venido hasta aquí, hasta esta zona donde están los retratos de los presidentes, de los expresidentes en este caso, sí. de los 5 expresidentes, entre los que está incluido usted. Este es su retrato, el último, y fue pintado por Pedro Fausto, un pintor palmero además, sí, sí. Que es de donde usted procede. Sí, sí, efectivamente. Pedro Fausto es un gran pintor. Cuando me dijeron que buscara un pintor para que hacer el cuadro que se pone a los expresidentes del Parlamento, pues me acordé de él y encantado de que esté aquí, pintado por él. Sí. ¿Se siente representado, se identifica sí, en esa imagen? Sí, por supuesto, sí. Bueno, uno en la vida tiene diversas facetas. Bueno, pues esa es una. Yo me sentí como que la sensación que yo tenía era dejar una presencia aquí de una etapa. Procuré posar como yo soy, ¿no? Natural. Evidentemente, pues a lo mejor podría haber estado más alegre, pero también más enfadado. Bueno, algunos están más serios que usted. Sí. De La Palma lleva los genes y la bandera, ¿no? Sí, por supuesto, siempre. Bueno, yo entré en política por trabajar por La Palma. Muchas personas comentan, no, pero si está fuera, está fuera. No, es que para hacer cosas por La Palma es bueno tener a alguien en Bruselas, tener a alguien en Madrid y tener a alguien en la política canaria, ¿no? Y yo pude hacer todo eso. En la etapa hicimos trabajos en Bruselas. A mí me tocó ser uno de los negociadores canarios para la incorporación de España o de Canarias en este caso a la Unión Europea. Y de esa época, de esos inicios en la política, me contaba antes fuera de cámara, por ejemplo, que recuerda las notificaciones, de cómo se hacían antes a cómo se hacen ahora. Sí, bueno, en la evolución del Parlamento, pues empezamos sentados en sillas, que no había mesas para poner los papeles sobre los muslos, y nos avisaban, nos convocaban a los plenos por telegrama. Luego pasó al fax, pasó al mensaje, al SMS, al correo electrónico y bueno, en la etapa que yo fui presidente del Parlamento fue en la etapa en que pues se creó la ley de transparencia, se puso la televisión interna, la televisión digital, que los ciudadanos puedan seguir los plenos y las comisiones en directo. Desapareció el papel. Cuando se pusieron las primeras mesas, nos sentábamos en los plenos del Parlamento con un tocho de papel que en algunos casos podía levantar 25 o 30 centímetros, ¿no? Hoy todo eso está hoy todo informatizado con un ordenador, con lo que llamamos la tableta, ¿no? Y en fin, ha habido una evolución enorme, ¿no? Pero recuerdo eso perfectamente. Yo guardo telegramas todavía de esas convocatorias porque entiendo, para mí son una reliquia. Pero no solo era el Parlamento de Canarias, yo fui senador y también el Senado en esa época nos convocaba por telegrama. De esa manera. ¿Y siente que le queda algo pendiente, algo por hacer? Les aseguro que lo que me gustaría ver es que llega el desarrollo a La Palma y que La Palma no sigue al ritmo que va de perdiendo población y decreciendo económicamente, ¿no? Eso es clave. Que nuestra gente joven vea que no tiene futuro en la isla de La Palma. Y pasa en otras islas, como La Gomera y el Hierro, y a lo mejor pasa también en algunas zonas de las islas, de otras islas, pero en La Palma es alarmante. La Palma en estos momentos es la isla que necesita mayor atención. Se han creado en esta legislatura, hemos aprobado las leyes necesarias para hacerlo. Ahora los agentes que tienen que ponerlo en práctica es el Cabildo Insular de La Palma y sus ayuntamientos. Bueno, pues con ese deseo vamos a terminar esta entrevista. Encantada de hablar con usted y muchísimas gracias por recibirnos en la que sigue siendo su casa, que es el Parlamento de Canarias. Muchísimas gracias por todo, sí. Gracias. En pleno proceso de renovación de sus órganos, el Parlamento está de acuerdo con que Rafael Llanes es el candidato idóneo a diputado del Común propuesto por el Partido Socialista. Natalia Álvarez, que compareció a propuesta de Podemos, no obtuvo el respaldo necesario. Ahora, el nombramiento de Llanes tendrá que ser aprobado por el Pleno.
Rafael Llanes Mesa tiene tras de sí 30 años de trabajo en la administración. Ha sido consejero del Cabildo de Tenerife, viceconsejero del Gobierno y alcalde del municipio de Güímar. Y así, cercano a los ciudadanos, es como quiere desempeñar su labor en el Diputado del Común. A mí me preocupa la seguridad de las mujeres que sufren violencia de género, me preocupa la protección de los menores que viven ese drama familiar, me preocupa la brecha salarial entre hombres y mujeres. Propuesto por el Partido Socialista, ha recibido el apoyo de todos los grupos excepto Nueva Canarias y Podemos, que preferían elegir a una mujer. Nosotros estamos seguros de que puede hacer un buen papel y que no solo mantendrá el listón, podemos decir sin equivocarnos que usted ambiciona dejar su propia impronta. Mi grupo aspiraba a que ya a estas alturas de una vez fuera una mujer la que ocupara el cargo de diputado del Común. Nos vamos a abstener en el caso de la propuesta que hace el Partido Socialista, por respeto evidentemente al candidato. Su intervención ha incidido especialmente en la necesidad de que los más desfavorecidos tengan voz propia a través de la figura del diputado del Común. A nuestro juicio, y después además de haber escuchado a don Rafael Llanes, creemos que hemos presentado un candidato fantástico, un digno sucesor de los anteriores y especialmente de don Jerónimo Saavedra. Hay un candidato que ha iniciado los trámites para su baja como afiliado del Partido Socialista. Nosotros eso no creemos que sea un inconveniente. El señor Saavedra también era afiliado del Partido Socialista. La otra candidata, Natalia Álvarez, propuesta por Podemos, no obtuvo la idoneidad necesaria. El nombramiento de Llanes se votará en un pleno extraordinario el 14 de marzo. También la Comisión de Presupuestos y Hacienda ha dado luz verde por 13 votos a favor y 3 abstenciones a los candidatos para renovar a la Audiencia de Cuentas. Pedro Pacheco, José Carlos Naranjo, Fernando Figuereo, Gervasio Rodríguez y Elena María Hernández serán los nuevos miembros de este órgano, una vez sea ratificado por el Pleno. Pedro Pacheco, José Carlos Naranjo, Fernando Figuereo, Gervasio Rodríguez y Elena María Hernández son los 5 nombres que ocuparán el órgano de la Audiencia de Cuentas una vez superado el trámite parlamentario. Mejorar en transparencia y comunicación son los principales objetivos. El trabajo de la Audiencia tiene como destino primero el Parlamento, pero el destino final indudablemente es el ciudadano y desde ese punto de vista puede incorporar la Audiencia en generar una confianza. La implantación de la rendición telemática de las cuentas de las universidades ya la tenemos en las corporaciones locales. Todo eso ayuda a mejorar la Audiencia de Cuentas. La Audiencia como órgano fiscalizador debe considerarse como un coadyuvante de la Administración, destinada a buscar las debilidades y las prácticas de la misma. Y yo creo que la Audiencia de Cuentas podría aportar el que el administrado, la empresa, la que tal, detecte que efectivamente nuestro trabajo sirve para algo, que es para que ellos mejoren. Creo que la dotación de recursos humanos creo que es un asunto que siempre se ha comentado también. Sí sería positivo, obviamente, que pudiéramos contar con más personal. Estas propuestas salen con 13 votos a favor y 3 abstenciones. Durante el debate, Nueva Canarias apostó por cambiar el reglamento y mejorar la paridad, mientras que el Grupo Parlamentario Podemos se refirió a que la Audiencia de Cuentas fuera un órgano unipersonal. Ambos grupos se abstuvieron en la votación. Y en la renovación de los miembros del Consejo Consultivo han salido adelante los candidatos propuestos por Coalición Canaria, el Partido Socialista y el Partido Popular. La candidatura de Podemos no prosperó. Son los 4 candidatos que han conseguido la idoneidad para formar parte del Consejo Consultivo. Alfredo Belda, Pablo Matos, Cristina de León y Luis Fajardo han explicado qué pueden aportar a este órgano. La jueza Estela Marrero no consiguió el respaldo necesario. He ejercido como juez prácticamente en todas las jurisdicciones, principalmente en el ámbito laboral y en el ámbito de violencia de género, y la experiencia en lo que es la interpretación y aplicación de la ley. Habrá que sacar el trabajo, habrá que sacarlo bien, habrá que hacerlo en plazo y, pues, si hay que estudiar desde por la mañana hasta por la noche y trabajar, pues, aquí me tienen. ¿Qué puedo aportar? Pues yo, por los que me conocen, pues intentaré aportar lo que siempre he hecho: estudio, rigor, e intentar que los dictámenes que yo haga o que yo participe directamente pues tengan la misma calidad. Es un órgano del que 2 de ellos ya han formado parte.
Una de las cosas que hay que tener es mantener aquellas virtudes o aquel buen funcionamiento que ya tiene el Consejo. Y eso dicho porque siempre se puede perder. O sea, eso de dormirse en los laureles puede ser también un vicio del que deriven pues, cosas no queridas. Realmente la administración electrónica ahora hay que implantarla por ley y para eso hacen falta medios y por lo tanto yo les pido ayuda a ustedes porque el presupuesto del Consejo forma parte del presupuesto del Parlamento. Belda, Matos, Fajardo y De León lograron los 13 votos de Coalición Canaria, PSOE, Partido Popular y Grupo Mixto, mientras que Nueva Canarias y Podemos se abstuvieron. La presidenta del Parlamento, Carolina Darias, ha lamentado que no haya prosperado la declaración institucional con motivo del Día de la Mujer del próximo 8 de marzo. Una declaración que precisaba del apoyo unánime de la Cámara y que, sin embargo, no obtuvo el voto de Podemos. Igualdad siga siendo un principio rector de este Parlamento, más allá de hechos puntuales. He pedido la posibilidad, en relación a la declaración institucional, que sería un mal precedente, en este caso respetando legítimamente, como no puede ser de otra manera, la posición del grupo proponente, en este caso el grupo parlamentario que no ha querido firmarla. El Grupo Nacionalista Canario ha presentado una proposición de ley de modificación de la Ley Canaria de Igualdad entre Hombres y Mujeres para promover un cambio de las leyes reguladoras de los órganos más relevantes que dependen del Parlamento. Se trata, aseguran, de garantizar la representación equilibrada entre mujeres y hombres en su composición. Además, también abogan por modificar la mesa del Parlamento para que sea paritaria. El Parlamento de Canarias requiere a través de su reglamento una nueva regulación para la composición de la mesa. Es verdad que hoy la mesa es paritaria en ese sentido, puesto que hay 3 hombres y 2 mujeres, pero no deja formar parte del voluntarismo político. Más allá de ese postureo político, hay que trabajar para hacer que las cosas cambien. Y eso se hace desde un Parlamento haciendo leyes. Ningún sexo supere el 60% y no sea inferior al 40% en el conjunto de la institución, del órgano a que se refiera. Y también se ha hablado esta semana del Plan Integral de Atención a la Discapacidad. La consejera Cristina Valido ha explicado que este plan trae consigo un salto de calidad. El Gobierno ha planteado un proyecto participativo con la creación de 5 mesas de trabajo para que instituciones y colectivos expongan las necesidades reales de las personas con discapacidad. La consejera de Políticas Sociales ha anunciado que el borrador estará terminado antes de finalizar el año. El borrador del plan lo tendremos listo para publicar a final de este año, en el último trimestre. Por tanto, yo tengo bastante fe en que el resultado de este plan, que está siendo ampliamente participado, dé un salto de calidad en la vida de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta el conocimiento, la especialización, tanto de los colectivos no institucionales como de los institucionales. El consejero de Cultura ha anunciado la creación de un servicio de difusión del patrimonio para velar por la conservación. El objetivo es aglutinar toda la información de los yacimientos y del patrimonio cultural de cada una de las islas para que esté al alcance de los ciudadanos. También se creará un servicio de inspección y se involucrará a las policías de las islas para evitar expolios. En junio se celebrará un encuentro en La Laguna, en Tenerife, con agentes de toda España. Un proyecto ambicioso y de gran relevancia, tengo que decir, va a permitir democratizar y proteger nuestro patrimonio en su conjunto. Allí va a estar depositada toda la información, tanto administrativa como del patrimonio, que está en manos de los 7 cabildos y los 88 municipios de Canarias, junto con los museos y sus colecciones. Y al comienzo de esa comisión se guardó un minuto de silencio por la muerte esta misma semana de Juan Hidalgo. El artista gran canario falleció el lunes a los 90 años en su casa de Ayacata. Hidalgo fue Premio Nacional de Artes Plásticas en 2016. Apostar por un destino alternativo al de Reino Unido y fomentar el autoabastecimiento de los productos de las islas son algunas medidas que el Gobierno pone en marcha para paliar los efectos del Brexit. Así lo ha dicho el consejero de Industria, Pedro Ortega, en comisión parlamentaria, quien ha vuelto a hablar de las ventajas del gas y del aire propanado.
El Reino Unido es uno de los países que más turistas aporta a nuestro sector, pero también lo son las importaciones de productos agrícolas. Por eso el Gobierno trata de reducir los efectos del Brexit. Intentando que haya un mayor autoabastecimiento de los productos del sector primario en Canarias, lo que se está trabajando es en buscar aumentar, diversificar el origen de los turistas. No depender tanto del exterior y fomentar que Canarias sea un eje geoestratégico, el punto de encuentro de 4 continentes, porque las zonas francas de Canarias miran también a Asia. Queremos ya pasar de la tricontinentalidad, que es que siempre hemos tenido a Canarias como una plataforma tricontinental, ya a una cuatricontinentalidad. Metemos el mercado asiático. El mercado asiático se está abriendo paso a través de lo que es la ruta de la seda, la antigua ruta de la seda, para poder comerciar con el resto del mundo. Ser el eje principal de una cadena internacional de valor agregado, es decir, utilizar a las zonas francas por su flexibilidad, rentabilidad y agilidad en el tráfico comercial como eslabones de una cadena en el Atlántico. En la Comisión de Industria, el consejero ha insistido en la apuesta del Gobierno por el gas y el aire propanado como energías generadoras de actividad económica. Son oportunidades de generar empleo, de bajar costes y al final permitir que nuestras empresas sean más competitivas. Ortega ha anunciado una subasta de energía eólica y que en junio la cantidad generada se duplicará y alcanzará los 660 megavatios. La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto, se ha referido en comisión parlamentaria a la necesidad de proteger los ecosistemas marinos cercanos a Canarias a través de una buena gestión con los gobiernos africanos y con la Comisión Europea como garante. Lo primero es pedir información oficial de las prácticas que está haciendo Marruecos en aguas próximas a las islas. Eso ha dicho. Seguir exigiendo una relación directa, en este caso, con el Gobierno del Estado, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, y una relación directa con el Reino de Marruecos que nos permita, en el caso de las prospecciones petrolíferas, que nos permita tener la tranquilidad y la seguridad de que lo que se va a hacer ahí lo conocemos. Eso es fundamental. El Gobierno ha recibido más de 9.000 alegaciones para el anteproyecto de ley de protección y tenencia de animales, un texto que pretende lograr amplias cotas de consenso, además de contar con la colaboración de ayuntamientos y cabildos. La Ley de Protección Animal evoluciona. El último texto legislativo tiene 27 años y para la sociedad es vital cambiarlo. En el anteproyecto se quiere incluir las demandas de los ciudadanos y colectivos. Juntos han presentado más de 9.000 alegaciones. Yo lo que sí eché de menos en esta ley es hacer una referencia más exhaustiva a la seguridad y el bienestar de los animales de compañía en los viajes. En la actualidad se ha incrementado la concienciación y la sensibilidad de la colectiva en materia de defensa y protección de animales y de hecho esta concienciación pues ha llegado a este Parlamento. La consideración de los perros de caza como consideración de perros de animales de compañía, por mucho que los cazadores digan lo contrario, y evitar el maltrato que sabemos que se da con todas las especies de podenco, el abandono. Apostar por el sacrificio cero, combatir el abandono o acelerar las campañas de esterilización son algunas de las principales demandas. Insisto, señor consejero, la reflexión que yo le hacía era que esas campañas de esterilización, que esas campañas de adopción no se retrasen. Es fundamental un trabajo de concienciación ciudadana. Ya la población tiene también otro punto de vista, otra concienciación y sensibilización con la protección de los animales. El Grupo Nacionalista le solicita que estudie bien esas alegaciones a fin de conciliar todas las posturas e incorporar todo lo bueno que seguramente tienen. Es precisamente la participación y lograr un amplio consenso uno de los objetivos. Los ayuntamientos es una pieza fundamental, es decir, es de ahí donde radica el 90% de las competencias, en este caso por las leyes de la administración local que le dan esa competencia directamente. Una ley en la que el Gobierno quiere contar con la colaboración de ayuntamientos y cabildos. Asimismo, se estima necesario educar en prevención para luchar contra el maltrato. A falta de los datos definitivos, el Gobierno ha adelantado que la ejecución presupuestaria de 2017 asciende al 96,6% y que el año se cerró con superávit. Algunos grupos han pedido que ese exceso de fondos se invierta en servicios públicos.
Canarias cierra 2017 con superávit en sus cuentas, un resultado que, según argumentan desde el Ejecutivo, responde a la obligación de cumplir con la regla de gasto. Han existido diversas causas que han influido negativamente en el grado de ejecución del Gobierno de Canarias y debemos reconocerlo. En el 2017 se aprobaron los presupuestos generales del Estado a mitad de año. Algunos grupos han insistido en la importancia de que esos fondos se inviertan en mejorar la vida de los ciudadanos. Se presente o se publique el estado de ejecución del presupuesto en el cuarto trimestre de cada año, independientemente que luego en julio se presente la cuenta general con las habidas correcciones. La función de la comunidad autónoma no es generar beneficios ni superávit, sino gastar ese dinero en que las personas que habitan en Canarias mejoren sus condiciones de vida. Entonces ahí sí que pedimos una reflexión. Con este nivel de ejecución y esta política presupuestaria que se había plasmado en ese documento inicial, al final del 16, pues no nos da. Si vamos al presupuesto de ingresos, el nivel de ejecución es alto, muy alto, se cumple, pero lo que hay que bajar al nivel de detalle, ¿no? Y ver si la gestión o la presupuestación era correcta en aquello en lo que usted tiene mayor o menor responsabilidad. Evidentemente va a haber superávit porque ha habido más ingresos que gastos y la pregunta que queríamos hacerle es si existe algún acuerdo del Ministerio de Hacienda, ya ha hecho referencia un poco al tema, con el Gobierno de España para que ese superávit pudiera destinarse en el 2018 a inversiones financieramente sostenibles. En un primer avance de datos, la consejera de Hacienda ha cifrado la ejecución presupuestaria en más del 96%. Me gustaría reconocer este alto grado de ejecución presupuestaria que se ha dado en la comunidad autónoma. Un 96,6% es un nivel de ejecución alto, teniendo en cuenta las condiciones. El Gobierno, ha dicho Dávila, se ha sumado a la petición de Podemos de que se flexibilice la regla de gasto. El consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, ha informado en comisión parlamentaria sobre el Plan de Salud de Canarias 2018-2022, una comparecencia que se ha hecho a petición de Podemos y del Grupo Popular y en la que el consejero ha anunciado que al final de este año estará aprobado. A debate el nuevo Plan de Salud de Canarias y la evaluación del anterior. Hay más dinero y puede construir para la viabilidad del plan, pero lo que nosotros le pedimos es que pongan la luz larga, señor consejero. Pensemos en nuestras estrategias a medio y largo plazo. Tener un plan de salud, no tenerlo, es tener una guía de trabajo. Es tener un máster, como dicen los técnicos en grabación, sobre qué es lo que tiene que haber en cada una de las cosas. Es la guía fundamental para poder trabajar. Mejorar la gestión y aprender de los errores han sido algunas de las directrices que han dado los diputados al consejero de Sanidad. Quizás deberíamos plantearnos también un poco que precisamente lo que haya que cambiar no sea el plan, sino quizás pues la gestión de la salud pública. Es una apuesta de muchos colectivos, de técnicos, de profesionales. Yo hago una apreciación en este sentido. ¿Por qué no incorporamos todas esas propuestas al nuevo plan de salud? El tercer plan de salud de Canarias va a ser evaluado durante el próximo mes de marzo en un escenario en el que se van a presentar igualmente las directrices del cuarto plan. Baltar se ha comprometido a tenerlo listo antes de que acabe el año. Que nos podamos desviar un mes o dos, pero tengo la firme convicción de que a finales de este año, 2018, tendremos el que ustedes han denominado cuarto plan de salud de Canarias. Y ha tendido la mano a todos los grupos para alcanzar un consenso y que ese plan se mantenga durante 5 años. El comisionado de Transparencia ha iniciado una ronda de contactos con las instituciones de todas las islas para insistir en el cumplimiento de la ley. Daniel Cerdán se ha sentado con miembros del Cabildo de Tenerife, una de las pocas instituciones que el año pasado sí cumplió con la ley de transparencia, mientras que el 80% de administraciones insulares y locales no lo hizo. Este año el informe del comisionado de Transparencia se extenderá también a las empresas públicas y no solo a las instituciones. No solamente tiene valor de comunicación, sino tiene también un valor de cuadro de mando interno, de análisis interno, de rendición de cuentas interna sobre cómo están cumpliendo su programa y cómo están empleando los recursos públicos. En ese sentido es fundamental que la ley de transparencia se aplique lo más posible y lo mejor posible.
Esta semana el Parlamento ha acogido la presentación del libro Lanzarote Malocchelo desde Italia a Canarias. Se trata de la historia de la llegada de un noble italiano a Canarias en 1312. De hecho, el nombre de la isla de Lanzarote se debe a este ilustre viajero perteneciente a la nobleza genovesa. Malocchelo se estableció pacíficamente en la isla durante 20 años. Se le considera el primer europeo que pisó Lanzarote. Nel 1312, después de navegar día y día, llegó en una isla que ninguno conocía, solamente los antiguos conocían Canarias como Islas Afortunadas. Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo. Volvemos, como siempre, a la próxima semana con el repaso a toda la actividad parlamentaria. Mientras tanto, pueden seguirnos a través de los servicios informativos de Televisión Canaria y en nuestra página web rtvc.es. Que tengan ustedes una feliz semana.